Muy buenas noches, hermanos y hermanas, les saludo con el gusto de siempre. Hoy es jueves 7 de mayo del 2020. Continuamos con nuestra serie del apóstol Pablo, de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Nos ocupa ahora Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20, que lo voy a leer enseguida, y entonces al terminar de leer haremos una oración para pedir la dirección de Dios en la comprensión de su palabra. Dice así Romanos 1, 18 al 20: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oremos. Señor bendito Dios, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, porque nos has extendido tu palabra para conocerte, para aprender de tu carácter, para entender, Señor mío, tu plan maravilloso. Quiero rogarte, Señor, que estés tocando los corazones de mis hermanos, que estés llenándoles de bendición, que esta palabra tuya, Señor, fortalezca nuestra fe, afirme nuestra estructura de creencia. Quiero pedirte, Señor mío, que esta palabra tuya, Señor mío, sea de bendición y soporte para todos mis hermanos. Te ruego, Señor, toca nuestros corazones, hállanos gratos delante de ti. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en este jueves, desde este martes, hermanos, estamos viendo el asunto, el evangelio necesario. Vimos antier, vimos que el evangelio se hacía necesario, número uno, por la ira de Dios. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nos dimos cuenta aquí por la palabra de Dios que la ira de Dios es justa y santa, y que es exclusiva de la forma de revelación del amor de Dios en acción. Un Dios justo es un Dios amoroso. No puede separarse la justicia y el amor de Dios. Veíamos que Dios, nuestro Dios, es un Dios severo, que de ninguna forma tendrá por inocente al malvado, pero a la vez es misericordioso. La única forma en la que Dios podía empatar estas dos características de su naturaleza, su misericordia y su justa severidad, era en Cristo. Entonces, en el versículo 18 aprendíamos anteayer que la ira de Dios es santa y justa, y por eso se hace necesario el Evangelio de Cristo, porque nadie va a librar la ira de Dios sin Cristo. Ahora, hermanos, nos ocupa este segundo tema en esta porción de Romanos 1, 18 al 20, la injusticia de los hombres. Sí, un asunto es la ira de Dios, el otro asunto es la injusticia de los hombres. Vamos a entender, hermanos, un poco más preciso. Y si vamos a Génesis, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Dice así Génesis 1, 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Miren, el hombre, el ser humano, en este caso Adán y Eva, fueron creados por Dios. Y Dios les impartió de su naturaleza, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y los puso como señores en toda su creación. Dice el versículo 26, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Adán y Eva eran señores en toda la creación de Dios. Y los creó Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora, hermanos, qué afortunada situación de Adán y Eva. Ellos podían explayarse en toda la creación de Dios, tenían amplia libertad. Únicamente existía un mandamiento. Esto es un asunto muy importante. Génesis 2:16 nos habla de este mandamiento. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La sentencia estaba establecida y el mandamiento estaba establecido. Había un mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer, pero de un árbol que se llama de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el desenlace? En Génesis 3, versículos 6 y 7, se dio este desenlace. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucedió, hermanos? Sucedió precisamente que se pone de relieve la injusticia de los hombres. El ser humano, hermanos, a partir de esta caída, a partir de este pecado, el ser humano forma parte de una humanidad caída. En este tiempo, hermanos, hay injusticia social. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 y 28, no existía la injusticia social. En este tiempo, en este mundo, tenemos temor. En Génesis 1, 26 y 27 y 28, no existía el temor. El temor no era una experiencia humana. En Génesis 1, 27 y 28, hermanos, todo es quietud, tranquilidad, felicidad. El hombre es capaz de desarrollarse, es capaz de expresarse, es capaz de vivir libremente, tiene libertad, tiene vida. Pero ¿qué sucedió? El desenlace. El hombre escogió antes su propia voluntad, escogió antes su propio deseo, y bajo su propia fuerza y el brazo extendido decidió rebelarse contra el Dios que lo había creado, que le había compartido de su naturaleza, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios conforme a su semejanza, y se rebeló contra Dios. ¿De qué manera se rebeló contra Dios? Tomó del árbol que se le había mandado
que no comiera y comió. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo dice la Biblia en Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Se fijan? ¿Por qué entró la muerte? Porque el pecado, el mandamiento que estaba establecido, tenía una sentencia. Era la muerte. Y dice entonces: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué sucedió, hermanos, en este caso? Vamos a ver Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, el apóstol Pablo nos expresa lo siguiente. Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es un asunto muy simple, hermanos. El hecho de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios había mandado que no comieran, no es un pecado así de simple. ¿Qué es el hombre? Es un pedazo de tierra, polvo de la tierra, a quien Dios le dio forma con sus manos, le dio aliento de vida, le compartió de su naturaleza y lo puso como Señor en toda la creación. Ahora, el hombre, el ser humano, ha decidido por su propia condición, por su propia injusticia, extender su brazo y con su propio poder desobedecer al Dios que lo creó. Esa historia, hermanos, se repite en cada ser humano en toda la historia de la humanidad. Por eso Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto nos lleva a una conclusión, hermanos: el evangelio era necesario. El hombre tiene vida biológica, nace, crece, se reproduce, muere, pero no tiene vida espiritual. Por eso la sentencia de Dios, cuando le indica al hombre el mandamiento: no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Y entonces nosotros somos herederos de una humanidad, de una raza caída. Por eso se volvió necesario el Evangelio de Cristo, que consiste en que Dios mismo se encarna en la forma de un hombre que tendría que ser del linaje del rey David y que tendría que ser declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibiríamos la gracia para la salvación. Este es el Evangelio. Enseguida, hermanos, tendremos la siguiente transmisión, ya que el día de ayer, porque no hubo luz, se fue el internet y ya no pudimos transmitir, pero ahora enseguida estaremos haciendo la segunda transmisión de este día. Dios les bendiga, hermanos, cuídense mucho, nos vemos enseguida con la siguiente transmisión.